أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hoy voy a ver, inshallah, la hikma número 12 de las hikam del Sheikh Ahmed bin Ata'illah al-Iskandari, que dice lo siguiente: ما نفع القلب شيء مثل عسلة يدخل بها ميدان فكرة. En una primera traducción sería: no beneficia al corazón nada como un aislamiento por medio del cual entra en el ámbito de la reflexión. No beneficia al corazón nada como un aislamiento por medio del cual entra en el ámbito de la reflexión. No hay nada más beneficioso para el corazón que un aislamiento acompañado de reflexión. Porque por medio del aislamiento se pone a salvo de lo que no es Allah, lo que en árabe se llama al-aghyar, lo que es otro que Allah, lo que no es Allah. Y por medio de la reflexión descubre las luces, atrae las luces. El propósito del aislamiento, que lo podríamos traducir también como retiro, pero retiro es más bien halwa, y explicaremos la diferencia que hay entre ambas cosas. Por lo que respecta a lo que está hablando esta hikma, en un momento dado coinciden y se convierten en sinónimos, pero no lo son en origen. Una cosa es aislamiento y otra cosa es retiro. El propósito del aislamiento es vaciar al corazón, y el propósito de ese vaciar al corazón es que el corazón deambule y ocuparse en la reflexión, porque el corazón es la facultad que está en disposición, que está preparada para recibir el conocimiento. Entonces, el propósito de la reflexión es obtener conocimiento y que ese conocimiento se afiance, se establezca en el corazón. Y el hecho de que se establezca el conocimiento en el corazón lleva a que ese conocimiento se convierta en un conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. El conocimiento que a nosotros nos interesa es conocer a Allah, ese conocimiento de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala no puede ser conocido en su esencia. Por eso hay hadices que dicen, hay un hadiz en concreto que dice: tafakkaru fi ala'illahi wa la tafakkaru fillah. Reflexionad acerca de los dones de Allah y no reflexionéis acerca de Allah. Y en otro dice: tafakkaru fi makhluqatillah. Reflexionad acerca de las cosas creadas de Allah, de las criaturas de Allah, pero no reflexionéis acerca de la esencia de Allah, porque os destruiríais. No está en nuestra capacidad. Lo creado no puede abarcar al creador. Allah subhanahu wa ta'ala ha creado la creación para darse a conocer. Para darse a conocer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. No he creado a los genios y a los hombres, sino para que me adoren. Dicho de otra forma, para que me reconozcan y para que me conozcan. Y en una transmisión que la
que la gente del sufismo ha transmitido siempre, que no es un hadith, pero que para ellos lo utilizan dándole ese valor, lo cual significa que el significado de esa transmisión es absolutamente válido y correcto. Es la famosa transmisión en la que es como si Allah dijera, como si fuera un hadith qudsi, Allah dice: yo era un tesoro escondido y quise darme a conocer y creé la creación para ser conocido. De manera que nuestro propósito, el propósito de nuestra existencia, de que Allah nos haya creado, es adorarlo, porque a través de la adoración, que implica humillación, que implica sumisión, a través de la adoración es como podemos acceder al conocimiento de Allah. A través de la servidumbre es como podemos acceder a entender el secreto de Ar-Rububiyyah, del señorío de Allah, del hecho de que Allah es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Entonces, cuando el conocimiento se afianza, se establece en el corazón, ese conocimiento es la medicina del corazón, es lo que purifica, lo que limpia al corazón. Y está unido, está conectado directamente con el recuerdo de Allah. Porque la mejor manera de recordar a Allah, de invocar a Allah, de recordarlo, es conociéndolo. Por eso se dice que una hora de reflexión, y una hora en árabe significa un momento, un rato, un periodo de tiempo limitado de reflexión, es mejor que 70 años de adoración. Se está refiriendo al hecho de que lo que se requiere de nosotros, lo que se espera de nosotros, lo que Allah quisiera, es ser conocido, ser reconocido por nosotros. Todo lo que Allah ha creado, lo ha creado para nosotros, para el ser humano. El ser humano posee un valor ante Allah enorme, inconmensurable. Lo que pasa es que la mayor parte del tiempo estamos dormidos. Porque claro, Allah nos ha creado en este mundo, en Dunya. Y este mundo requiere nuestra atención en muchos aspectos. Requiere nuestra atención continuamente. Tenemos ocupaciones, tenemos quehaceres, tenemos que procurar medios de vida, vivimos en comunidad, en familia, nos relacionamos unos con otros. Entonces, en esta hikmah, lo que está diciendo el Sheikh Ahmed bin Ataillah es que no hay nada que beneficie más al corazón que un aislamiento por medio del cual entra en el terreno, en el ámbito de la reflexión. Es decir, crear una situación donde se pueda reflexionar, donde el corazón pueda tener acceso a los conocimientos y a las luces. Y para eso hay que aislarse, hay que apartarse de la creación, al menos en un sentido. A lo largo de la charla se irán desgranando distintos aspectos, pero lo que está claro para la gente de camino, y lo que está claro en la realidad de lo que son las cosas, es que solo hay dos presencias, es decir, solo hay dos realidades, que en el fondo ni siquiera son dos, pero es una forma de decirlo. Está la presencia de Allah, subhanahu wa ta'ala, Hadratullah, o Hadratul Khaliq, la presencia del Creador, y Hadratul Al-Khalq, o la presencia de la creación, de las criaturas. Si estamos en la presencia de las criaturas, no estamos en la presencia de Allah.
Y si estamos en la presencia de Allah, necesariamente estamos más allá de la presencia de las criaturas. Entonces, por medio de la, del aislamiento, del retiro y de la reflexión, eso permite curar al corazón y hasta que se convierte en lo que Allah llama en el Corán Qalbun Salim, un corazón sano. Sano, pero también libre de la presencia de las criaturas. Por eso no dice Sahih, sino que dice Salim. Sahih sería sano, Salim es que está a salvo. Dice Allah en el Corán. Está hablando del último día, del levantamiento, dice. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. El día en el que ni la riqueza ni los hijos servirán de nada, beneficiarán. Solo quien venga a Allah biqalbin salim, con un corazón sano. Esto está en la Sura de los Poetas, Aleyas 88-89. Cuando el Sheikh Ahmed ibn Ata'illah en esta hikmah utiliza la palabra uzla, que hemos traducido como aislamiento, muy cerca de ella, casi un sinónimo, es la palabra halwa, que es el retiro. El retirarse, este retiro que los sufis han practicado tradicionalmente, procede de la mismísima sunna. El ejemplo claro, primero, inicial, es cuando sallallahu alaihi wasallam, antes de la profecía, se retiraba a la cueva de Hirá. Allah le hizo amar retirarse. Allah hizo que él buscara aislarse en una cueva para ahí poder entrar en lo que Sheikh Ahmed bin Ata'illah denomina el terreno de la reflexión o el terreno de una reflexión. Entonces tenemos, el retiro está establecido, o sea, está presente en el origen de la revelación, forma parte de la sunna. Ahora estamos en los 10 últimos días de Ramadán y una de las cosas aconsejables en estos 10 últimos días de Ramadán, y algo que sallallahu alaihi wasallam practicó durante los ramadanes que ayunó, que me parece que fueron 9, si no me equivoco, y en el último de ellos estuvo más de 10 días, estuvo 20, es lo que se llama al-i'tikaf, que es un sinónimo de retiro. De manera que el retiro forma parte de la sunna. Y lo que está claro es que hay un aspecto del conocimiento que viene de la reflexión, y la reflexión se produce de una forma a salvo de interferencias, a salvo de lo que nos habla cuando estamos a solas. Cuando estamos a solas no hay distracción, o no debería haber. Está la distracción del pensamiento, de lo que nos viene a la mente, de las ocurrencias, pero no está la creación, no está lo que es al guiar, lo que es otro que Allah. Lo que es otro de Allah en un sentido, en el sentido de que nosotros no fundimos la creación con el creador, pero tampoco consideramos al creador algo que un Dios que creó y dejó la creación y él se apartó, como algunos interpretan, se asentó sobre el trono y dejó la creación como fuera de él. Ese no es el tawhid de la gente del tasawwuf, de la gente del sufismo.
Y hay que decir una vez más, y siempre repetirlo, que el sufismo no solo no es nada extraño al Islam, sino que es la misma esencia del Islam. Es el Maqamul Ihsan. Y es algo que en los primeros tiempos carecía de nombre, carecía de nomenclatura, pero sí era una realidad. Porque si no, el din no hubiera sido el din. Entonces, normalmente el corazón solo se puede aislar cuando nos aislamos físicamente. O digamos que es la situación más propicia para ello. Y eso lo tenemos además en muchos ejemplos cotidianos, o sea, simples y sencillos. Cuando queremos entender algo y queremos concentrarnos en algo, necesitamos aislarnos, entrar en una habitación aparte o concentrarnos de alguna manera, tapar los oídos para poder concentrarnos. De manera que es algo que es consustancial y natural en el ser humano. Entonces, como hemos dicho, la reflexión no es acerca de la esencia de Allah, sino que es acerca de la creación de Allah, acerca de su creación y de sus atributos. En el Diwan de Sheikh Mohammed bin al-Habib, que les he compartido con él, hay una qasida que se llama Tafakkur, reflexión, y que empieza diciendo lo siguiente: تفكر جميل الصنع في البر والبحر وجول في صفات الله في السر والجهر وفي النفس والآفاق أعظم شاهد على كمالات الله من غير ما حصر. Empieza diciendo, dice, reflexiona acerca de la belleza de lo que Allah ha hecho, de la creación, tanto en la tierra firme como en el mar. Y considera o reflexiona acerca de los atributos de Allah, tanto en el secreto como en lo manifiesto. Dice, y en el nafs, es decir, en nosotros mismos, y en el horizonte, está el mayor testimonio de las perfecciones de Allah sin limitación. Es decir, que si nos miramos a nosotros mismos y miramos la creación, lo que hay fuera de nosotros mismos, lo que expresa con la palabra el horizonte, con los horizontes, ahí está el mayor testimonio de las perfecciones de Allah. Se ha dicho, se dice, se explica, se enseña que el ser humano eh, es la condensación del universo, es el universo pequeño, igual que el universo es el ser humano grande. Todo lo que hay en el universo, y esto es muy grande, todo lo que hay en el universo está en nosotros mismos, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra realidad. Por eso se dice que el que se conoce a sí mismo conoce a su Señor. Todo está, o sea, todo lo que Allah ha creado fuera está condensado en el ser humano, porque es el ser, es la cúspide de la creación. No en el sentido que mucha gente entiende mal de que podemos hacer lo que queramos con la creación, porque somos el rey de la creación y todo es nuestro. Eso es cierto, pero eso lo que nos lleva es justamente a tener cuidado con las criaturas, con todo lo creado, tener respeto, cuidado, consideración y sutileza con todo lo que Allah ha creado. Algunos de los sahaba incluso
tenían cuidado cuando iban caminando de no pisar una hormiga. O sea, su estación espiritual era tan refinada, tan sutil, tan elevada, que tenían cuidado con esas cosas. No era, no era gente, eh, era gente que estaban despiertos. Y cuando estás despierto, las cosas significan algo. Todo tiene un valor, todo tiene un significado. También dicen que esa, que esa frase que tanto dice la gente del camino, el que se conoce a sí mismo conoce a su Señor, tiene que ver también con el hecho de que si tú sabes que Allah, que, que uno de los atributos de Allah es el conocimiento, por ejemplo, entonces sabes que Allah es aquel que sabe, aquel que conoce, que de hecho Él es el que conoce. Y es el que no solo es el que todo lo sabe, sino que es el que sabe. Y nosotros no sabemos. Entonces, a través de reconocer nuestra incapacidad absoluta, nuestra absoluta ignorancia, conocemos por el opuesto que Allah es el que sabe y es el que todo lo sabe. ولا يحيطون ولا يحيطون من علمه إلا بما شاء. Dice Allah en el Corán, y no abarcan de su conocimiento sino lo que Él quiere. ولا يحيطون من علمه إلا بما شاء. Lo que nosotros sabemos es lo que Allah quiere que sepamos. Y luego va diciendo la casida de Mohammed al-Habib, y si reflexiona sobre los cuerpos y cómo están ordenados y cómo la lengua expresa lo que hay en el corazón y cómo unas veces su corazón nos, nos mueve hacia la obediencia, otras hacia la obediencia. Va, va, va reflexionando sobre una serie de elementos y al final dice, y, y si, y si consideras todo esto, entonces tendrás la convicción, llegarás a la convicción de la unicidad de Allah, de la absoluta unicidad de Allah, con una convicción absolutamente firme y sólida, que te pondrá a salvo de la ilusión, de la duda y de lo que no es Allah. El Imam al-Junayd, que Allah esté complacido con él, dijo, el más noble de los mayalis, de las reuniones, es sentarse con la reflexión en el terreno del tawhid, de la unicidad de Allah. La más noble de las situaciones en las que estás sentado es sentarte con la reflexión en el ámbito de la unicidad de Allah. Porque cuando tú reflexionas acerca de la creación, acerca de los atributos de Allah, acerca de los nombres de Allah, acerca de lo que Allah ha creado en nosotros mismos y en el horizonte, en la creación, esa reflexión te lleva al reconocimiento de la unicidad absoluta de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dijo al Sheikh Abul Hassan al-Shadili, que lo tengo conocido con él, el fruto del aislamiento es obtener los dones del regalo, el regalo que viene de Allah, que son 4. Obtener los dones que proceden de Allah, que son 4. El hecho de que se descorra el velo, lo que nos impide ver la realidad, que descienda la misericordia, hacer realidad
nosotros el amor y una lengua de sinceridad. Y una lengua de sinceridad en lo que decimos, en lo que hablamos. Dice Allah en el Corán, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبيا. Dice Allah en la sura de Maryam, y cuando اعتزلهم, de la misma raíz que uzla, y cuando se apartó de ellos, se aisló de ellos, y de lo que adoraban aparte de Allah, está hablando de Ibrahim alayhi salam, y cuando se apartó de ellos y de lo que adoraban aparte de Allah, wahabna, le concedimos a Ishaq y a Yaqub, ambos, y a ambos los hicimos profetas. Es decir, Allah nos está diciendo aquí que cuando Ibrahim alayhi salam se apartó, se aisló, abandonó por completo a su gente y a lo que adoraban, Allah le concedió a Isaac y a Jacob, y a ambos los hizo profetas. Y se ha transmitido que Isa alayhi salam, profeta Isa alayhi salam, dijo: La tujalisu al mauta. Él lo diría en arameo, que era su lengua, pero en árabe se corresponde: La tujalisu al mauta fatamutu qulubakum. Fatamutu qulubakum. O fatamutu qulubukum. قيل ومن الموتى؟ قال المحبون للدنيا الراغبون فيها. Dijo: La tujalisu al mauta fatamutu qulubukum. Dijo: no os sentéis con los muertos, porque si lo hacéis, vuestros corazones morirán. Entonces le dijeron los que estaban con él: ¿y quiénes son los muertos? Y él dijo: los que aman este mundo y los que lo desean. Repito, no os sentéis, no guardéis la compañía de los muertos, para que no mueran vuestros corazones. Y cuando le dijeron: ¿y quiénes son los muertos? Dijo: los que aman este mundo y lo desean y lo anhelan. Por medio del aislamiento, del uzla, también preservamos nuestra vista, nuestros ojos, de mirar a la gala, a la belleza de este mundo y su ornamento. Y también aparta nuestro pensamiento de que consideramos como algo hermoso o bueno aquello que Allah censura. Y esto tiene que ver con la ley del Corán, en la que Allah dice: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Allah le dice a sallallahu alaihi wasallam, y esto está en la Sura Taha, aliyah 131, y no extiendas tus ojos, no dirijas tu mirada hacia aquello con lo que hemos favorecido a algunas parejas de ellos, a algunos de ellos, como parte de la flor de la vida de este mundo, para ponerlos a prueba con ello, dice Allah. Y la provisión de tu Señor es mejor y más permanente. Entonces, en el aislamiento nos ponemos a salvo también de poder mirar a las criaturas, a la creación y desear lo que tienen. Nos aparta de ello. De hecho, el mes de Ramadán lo estamos experimentando.
es un mes, es un mes en el que el ayuno en sí es un tipo de aislamiento, porque desde el momento en el que tú dejas de comer y de beber, básicamente, eso te aísla, nos aísla, queramos o no. Y, y uno de los efectos del ayuno que todos comprobamos es que nos hace ver las cosas de este mundo, nos hace quitar importancia a las cosas de este mundo. Nos hace que veamos lo que antes le dábamos una determinada importancia, ahora se la damos menos. Y es porque el ayuno tiene una parte de aislamiento. Igual que el ayuno está conectado también con el silencio. Porque cuando en el Corán Maryam alayhi salam eh, hace el voto de no hablarle a nadie, eh, se recoge en el Corán que queda dicho así de esta manera, que si alguien le pregunta, que ella diga, eh, eh, he hecho voto de ayunar y de manera que no hablaré a nadie, no le hablaré a nadie. No, no lo estoy citando literalmente, pero ese es el significado. Y de ese significado se desprende el hecho de que el silencio es ayuno también. Lo cual significa que un ayuno en el que no solo te privas y de beber, de comer y de beber y de las relaciones sexuales, sino que además procuras no hablar demasiado, no mirar demasiado, no escuchar demasiadas cosas que no tengan, que no sean alimento para el corazón. Eso también es un aislamiento que, que te facilita entrar en el terreno de la reflexión. De hecho, una de las virtudes del ayuno es que, al menos en un sentido, ayuda a la reflexión. Y dijo alguien de conocimiento, llamado Mohammed bin Sirin, que no estoy convencido con él, إياك وفضول النظر فإنه يؤدي إلى فضول الشهوة. Dice, guárdate de mirar lo que sobra, lo que está de más, porque ello te conduce a desear lo que está de más. Guárdate de mirar lo que está de más, porque ese mirar lo que está de más te lleva, te conduce a desear lo que está de más. Isa ibn Maryam, alayhi salam, sea sobre él y sobre su madre, as-salam, la salvación de Allah, así como a la nabiyina, sallallahu alaihi wasallam, así como sobre nuestro profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo, o solía decir, Tuba, que es un nombre del jardín, o una parte del jardín, Tuba, liman kana qawluhu dhikran, wa sumtuhu fikran, wa nadaruhu ibratan. Tuba es para aquel cuya palabra es recuerdo de Allah, aquel cuyo silencio es reflexión y aquel cuya mirada es extraer lecciones de las cosas, de lo que mira, de lo que ve. Inna akiyasan nasi mandana nafsahu. Ciertamente el más inteligente de la gente es aquel que se juzga a sí mismo wa amala lima ba'da al-maut y actúa para lo que hay después de la muerte. Eso también está recogido en un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y dijo Ka'b al-Akhbar, que al hacer un vacío con él, Man arada sharf al-akhira falyakthur at-tafakkur. Aquel que quiera la, la nobleza de la otra vida, aquel que quiera nobleza en la otra vida, elevación en la otra vida, que haga muy abundante, que reflexione con mucha asiduidad, muy frecuentemente, mucho. En español hay que señalar, y esto es interesante porque está
está en el significado del tafakkur también, que la palabra reflexionar en español tiene que ver con no solo con lo que entendemos como reflexionar, en el sentido de pensar con atención sobre las cosas, sino reflejar las cosas. La reflexión es también el reflejo. Entonces, dijo Hassan al-Basri, que ahora tengo un vacío con él, el pensamiento o la reflexión es un espejo que te muestra tus bondades junto a tus maldades. Es un espejo que te hace ver con claridad tanto tus bondades como tus maldades. Y a través de la reflexión, el ser humano accede también a, a comprender, a ser consciente de la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, de su majestad. Cuando el ser humano, nosotros cuando reflexionamos acerca de los signos de Allah, acerca de la obra de Allah, de lo que Allah ha creado, ha hecho. Y también la reflexión nos lleva a reconocer los regalos y los dones de Allah, tanto los que son evidentes como los que están escondidos. Y esa reflexión sobre los dones de Allah nos conduce al agradecimiento. Y ese agradecimiento nos conduce a retenerlos y a incrementarlos. Y a cumplir con esa parte de aquello para lo que hemos sido creados, que es adorar y reconocer a Allah. Porque reconocer, porque agradecer es reconocer. Por eso, en español, cuando decimos que alguien es reconocido, estamos diciendo que es agradecido. Y por medio de eso podemos tener acceso a los estados elevados, a saborear la vida, a saborear el din desde una posición de elevación espiritual, que nos conduce necesariamente a la cercanía, a comprender la cercanía de Allah. Porque la cercanía de Allah ya está. Allah está con nosotros donde quiera que estemos. Pero somos nosotros los que estamos velados de esa cercanía de Allah, subhanahu wa ta'ala. Y por medio de esos estados elevados, eliminamos la enfermedad del corazón. Eliminamos la enfermedad del corazón y eso nos fortalece para obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Dijo alguien que comentaba esta hikma, llamado Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim ibn Abbad al-Randi. De hecho es uno de los comentaristas de las hikam, que era de Ronda, que lo conocemos como Ibn Abbad al-Randi o al-Rundi. Dijo, el aislamiento que menciona el autor, el Sheikh Ahmed bin Ataillah, rahimahullah, implica o contiene la existencia del halwa, del retiro, que es uno de los 4 fundamentos que son la base de los muridun, de la gente que quiere a Allah, que quiere seguir el camino hacia Allah, el camino del recuerdo de Allah. Y es uno de los 4 fundamentos que está conectado con los 3 restantes, o que es inseparable de los 3 restantes, que son el silencio, o mejor dicho, al halwa
El, el retiro es uno de los 4 fundamentos que son la base de los muridín y es inseparable de uno de los 3 restantes, que es el silencio. Porque este silencio, en términos generales, para la mayor parte de la gente, solo se encuentra cuando estamos aislados o retirados. Y si a esto unimos los otros 2 elementos que quedan, que son el hambre y la vigilia, el no dormir, entonces obtenemos, alcanzamos, conseguimos el remedio, la medicina completa. Y entramos en el grupo de los Auliá de Allah y de los Budalá, de los Abdal. Dijo el imam Ahmed ibn Sahl, Abu Zaid al-Balkhi, dijo, tus enemigos son 4, nuestros enemigos son 4. Dunia, este mundo, dijo, su arma es la creación, lo creado, y su prisión es el aislamiento. Es decir, cuando nos aislamos, Dunia está eh, en prisión, está encerrada. El segundo enemigo es el Shaitán, cuya arma es el llenarse al comer, comer hasta saciarse. Y su prisión es el hambre. El tercer enemigo es el nafs, nosotros mismos. Su arma es el sueño y su prisión es la vigilia, lo contrario del sueño. Y luego está, el último es el deseo, cuya arma es la palabra, es hablar, y su prisión es el silencio. Y hay un aspecto más, que se complementa con todo lo que estamos diciendo, y es que el aislamiento puede ser tanto con el corazón como con el cuerpo. De manera que aquel que se aísla, se aísla de las criaturas, pero, pero también puede ser solo con el corazón, sin necesidad. O sea, es decir, el aislamiento eh, es con el corazón y con el cuerpo. En árabe dicen al-qalbu o al-qalib. Al-qalbu es el corazón, al-qalib es como la horma. Hace un juego con la raíz de la palabra, que es qalaba. Pero también ese aislamiento puede ser solo con el corazón, a la vez que nos mezclamos con la gente, con nuestro cuerpo. Mientras que, o sea, nos mezclamos con la gente, con la creación, pero nuestro corazón está vinculado, está unido a Allah subhanahu wa ta'ala. Tal y como dice en un, en un verso, Rabi'atul Adawiyya, que no tengo vacío con ella, hablando de la estación del Mushahada, Maqamul Mushahada, la estación del testimonio del corazón, dice ella, وَلَقَدْ جَعَلْتُكَ فِي الْفُؤَادِ
محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي. Le dice Allah subhanahu wa ta'ala. Y te he hecho aquel con el que hablo en mi corazón. Te he convertido en mi corazón en mi interlocutor. Y he permitido mi cuerpo para quien quiera sentarse conmigo. فالجسم مني للجلوس مؤنس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. De manera que mi cuerpo, para que se sienta conmigo, es, podemos traducirlo, es sociable. Eh, pero el amado de mi corazón es la intimidad de mi corazón, es la intimidad de mi interior, dando a entender que podemos estar relacionándonos con la gente, sentándonos con la gente, pero nuestro corazón está con Allah. Esto es un grado que es posible alcanzar y que además procede de la sunna, o sea, es absolutamente sunna, porque sallallahu alaihi wasallam dijo: al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum a'lamu ajran min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum. Dice el hadith: el creyente que se mezcla con la gente y tiene paciencia con el daño que procede de ellos, con las molestias que proceden de ellos, tiene mayor recompensa que el que no se mezcla con ellos y no tiene paciencia con su daño. Es conocido que algunos de los sahaba, como Abu Darda, eligieron aislarse de los demás. Cada uno hemos sido creados con unas características. Hay gente que sirven para unas cosas y otros para otras. Hay gente que tiene unas inclinaciones y otros tienen otras. Lo perfecto es lo que menciona Rabi'atul Adawiyya y el ejemplo lo tenemos en el mensajero de Allah. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, se relacionaba, tenía un trato con cada una de las criaturas según correspondía. Tenía un trato con su familia, un trato con sus compañeros, un trato con sus enemigos, o sea, se relacionaba. Pero su corazón estaba siempre con Allah, siempre recordando a Allah. Y una cosa no le velaba de la otra. Se ha transmitido de Anas, que ahora tengo compartido con él, del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: hay tres, es un hadith súper conocido, hay tres cosas que quien las tiene encuentra por medio de ellas la dulzura del imán, es decir, saborea el imán. Y la primera es que Allah y su mensajero sean más amados para él que todo lo demás. Que Allah y su mensajero sean más amados para ti, para nosotros, que todo lo demás. Eso tiene que ver con que en nuestro corazón estemos siempre en relación con Allah, recordando a Allah. Y luego dice: y que ame a alguien y no lo ame sino por Allah. Es decir, que cuando se relacione con alguien, se relacione por Allah, porque es algo que le ayuda a recordar a Allah, o con la intención de buscar el beneplácito de Allah. Y luego dice: y que aborrezca volver al kufr como aborrecería que lo arrojaran al fuego. Este tercer elemento hace que si tú aborreces volver al kufr
como aborrecerías que te arrojaran al fuego, que te quemaran. Esto es un elemento donde está claro que tu aislarte de la creación, de lo que no es Allah, de lo que te separa de Allah, de lo que te separa del din de Allah.